de costos predeterminados. Les habla su profesor Wilson Arroyo Valencia. Continuando con nuestra temática de costos predeterminados, específicamente costos estándar, vamos a ver hoy nuestro tema relacionado con el tratamiento y contabilización en costos estándar de los costos indirectos de fabricación. Entonces, procedemos a continuación con el tema preparado para la clase de hoy. Bien, antes de iniciar con nuestro temario de la contabilización de los CIF en costos estándar, considero necesario que hagamos un breve repaso o recuento de la forma como en costos 1 registrábamos los costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación los llevábamos con un registro débito a nuestra tercera cuenta de costos de producción denominada costos de producción CIF. A esa cuenta cargábamos no precisamente los CIF reales, sino los CIF aplicados, haciendo un registro débito a la cuenta costos de producción por concepto de CIF aplicados y acreditamos a una nueva cuenta de costos de producción denominada CIF aplicados. ¿De dónde resultaban esos famosos CIF aplicados? Vamos a ver cuál es el cálculo que requerimos realizar para poder determinar los CIF aplicados. De hecho, los CIF aplicados nos resultan de tomar un nivel real de producción y multiplicarlo por una tasa predeterminada, en donde en esta fórmula NR nos representa el nivel real de producción. La tasa predeterminada, que es el factor que nos sirve para aplicar o asignar el tercer elemento del costo a la producción, nos resulta de dividir el presupuesto de costos indirectos de fabricación para un periodo determinado sobre el nivel de producción presupuestado para el mismo periodo. Tenemos dos niveles de producción. El nivel de producción real, que significa la producción realmente ejecutada, y el nivel de producción presupuestado, que es la proyección que podemos hacer de esa producción. De hecho, como lo hemos comentado en otras ocasiones, el nivel de producción representa la capacidad productiva de la organización y se puede expresar en distintos términos. En unidades, cuando la producción es homogénea o estamos frente a la fabricación de un único artículo. En horas de mano de obra directa, cuando fabricamos distintos artículos o tenemos una producción heterogénea. En horas máquina, cuando la producción es mecanizada o está altamente tecnificada. De esa forma podemos expresar nuestro nivel de producción o inclusive hay otras variables que podemos utilizar para expresar ese nivel de producción, como es el costo de materiales directos, el costo de mano de obra directa o los costos primos que resultan de la sumatoria de materiales y mano de obra. Eso en torno al denominador de nuestra tasa predeterminada, que es el nivel de producción. Ahora, en cuanto al numerador, que es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, para realizar ese presupuesto
hacemos uso de una fórmula presupuestal. Toda vez que los costos totales están compuestos por costos fijos más costos variables, los cuales los podemos expresar en esa fórmula que es la ecuación de la línea recta, en donde tenemos que y es igual a más b por x. Y nos representa los CIF totales en esa ecuación. A, la constante, nos representa los CIF fijos. B es una porción variable, es una variable dependiente, diríamos. X representa ese nivel de producción presupuestado, como lo comentaba anteriormente, que lo podemos expresar en unidades, en horas de mano de obra directa, en horas máquina. Luego el producto de B por X nos representa los costos indirectos de fabricación variables. De esa forma tenemos la expresión de la línea recta que nos va a representar nuestra fórmula presupuestal, la cual nos permitirá proyectar los costos indirectos de fabricación. Esos CIF totales presupuestados o esa ecuación la podemos representar en un plano cartesiano, como lo observamos a continuación, en donde el eje Y nos representan los costos y el eje X representa la producción expresada en cualquiera de los términos ya mencionados. Vemos cómo A, que son los costos fijos, están representados por una línea paralela al eje X, lo cual nos da a entender que precisamente esos costos fijos son una constante, es decir, no dependen de la producción, o podemos decirlo de otra forma, a cualquier nivel de producción continúan siendo constantes. Si a esos costos fijos le sumamos los costos variables que parten precisamente de ese punto fijo, nos da el gran total, que son los CIF totales, representados por la ecuación Y igual a A más B por X. Con dicha fórmula presupuestal, entonces, vamos a proyectar los costos indirectos de fabricación. Siguiendo con el registro contable, ya hemos registrado los CIF aplicados con el movimiento débito a nuestra cuenta costo de producción CIF, movimiento crédito a los CIF aplicados. Luego procedemos a registrar los CIF reales, debitando a nuestra cuenta CIF control y acreditando a unas cuentas varias o varias cuentas. Recordemos igualmente que esas cuentas varias pues no las vamos a encontrar en nuestro book contable. Esas cuentas varias nos van a representar los distintos créditos que tenemos que afectar en ocasión de los costos indirectos de fabricación reales. Por ejemplo, si causamos la depreciación de la maquinaria y equipo de fábrica, pues sabemos que tenemos que acreditar a una cuenta del activo denominada depreciación acumulada. Si causamos los servicios públicos de la fábrica, acreditamos a una cuenta de costos y gastos por pagar. Si causamos la mano de obra indirecta de esa nómina de fábrica, acreditamos la cuenta nómina de fábrica por distribuir.
Si despachamos materiales indirectos a producción, acreditamos la cuenta de inventario de materiales. Si despachamos repuestos a producción, acreditamos nuestra cuenta inventario de repuestos. Si pagamos unos fletes, acreditamos bien sea caja o bancos. Es decir, esas cuentas varias nos representan todos esos registros créditos que les acabo de mencionar con ocasión a un registro débito a nuestra cuenta CIF Control. Esos costos indirectos de fabricación aplicados, al igual que los CIF reales, tenemos que cerrarlos. Los CIF aplicados siempre serán de naturaleza crédito. Los cierro con un registro débito por exactamente el mismo valor. Y los CIF reales, la cuenta CIF Control, que siempre serán de naturaleza de débito, los cierro con un registro crédito a esa cuenta CIF Control por el mismo valor, lo cual nos da como resultante una variación neta, la cual a su vez se va a descomponer en variación de presupuesto y variación de capacidad, que igualmente pueden ser de naturaleza débito o de naturaleza crédito. Nosotros hemos comentado en muchas ocasiones que cuando esas variaciones son de naturaleza débito, son variaciones desfavorables, y si son de naturaleza crédito, son variaciones favorables. Bien, ahora miremos qué cambios experimentamos en nuestra contabilidad de costos estándar al momento de registrar los CIF en nuestra contabilidad de costos estándar. Tenemos los CIF aplicados que surgen de multiplicar un nivel real de producción por una tasa estándar. Esa tasa estándar es la misma tasa predeterminada que surge de dividir el presupuesto de CIF entre el nivel de producción presupuestado. Lo único que estamos haciendo es cambiarle el apellido a la tasa predeterminada. Como estamos en costos estándar, ahora la denominamos tasa estándar. Por lo tanto, los CIF aplicados es el producto de multiplicar el nivel real de producción ya no por una tasa predeterminada, sino por una tasa estándar. Los CIF presupuestados, como lo observan, surge de la misma fórmula presupuestal con las mismas variables mencionadas anteriormente. Bien, vamos a ver la contabilización en costos estándar. Nuestra cuenta de costos de producción CIF la vamos a debitar ya no con los CIF aplicados, sino con unos CIF estándar. Recordemos que la esencia de nuestra contabilidad de costos estándar radica en que las cuentas de costos de producción quedan cargadas con los costos estándar. Cuando trabajamos materiales, observamos que la cuenta de costos de producción materiales directos quedó registrada al costo estándar. Igual cuando registramos la mano de obra, observamos que nuestra cuenta costo de producción mano de obra directa quedó cargada a un costo estándar. Ahora, para nuestra tercera cuenta de costo de producción, denominada costo de producción CIF, igualmente la vamos a registrar a costo estándar. Tenemos que hacer un movimiento crédito a nuestra cuenta CIF aplicado. Por lo tanto, como pueden observar, no tenemos partida doble debido a que los CIF estándar no son iguales a los CIF aplicados, lo cual nos reporta una variación a la cual le vamos a denominar variación de eficiencia
que puede ser igualmente de naturaleza débito o de naturaleza crédito. Este es uno de los cambios que experimentamos en la contabilización de los costos indirectos de fabricación en una contabilidad de costos estándar. El registro de los costos indirectos de fabricación reales no surge ninguna modificación debido a que se seguirán debitando a nuestra cuenta SIF-Control y acreditando a cuentas varias, como lo explicamos anteriormente. Recordemos que los SIF aplicados y los SIF control se cierran. Los SIF aplicados con un movimiento débito y los SIF reales con un movimiento crédito, lo cual nos arroja una variación neta que a su vez se descompone en variación de presupuesto y variación de capacidad, que como les comentaba anteriormente, pueden ser de naturaleza débito o de naturaleza crédito. Vamos entonces a realizar los cálculos que acabamos de explicar y a representar nuestra dinámica contable de costos indirectos de fabricación, costos estándar, mediante el siguiente ejercicio que proponemos a continuación. Y dice así con entonado acento. La compañía Taylor Limitada utiliza un sistema de costos estándares y para el mes de enero de 2020 presenta la siguiente información relacionada con los costos indirectos de fabricación. Aplica los costos a la producción mediante la siguiente fórmula presupuestal. 6 millones de pesos fijos más 1.5 pesos por cada hora de mano de obra directa. El nivel de producción presupuestado para el mes fue de 244.500 horas de mano de obra directa. Como pueden ver, nuestro nivel de producción lo estamos expresando en términos de horas de mano de obra directa. El nivel de producción realmente alcanzado fue de 242.000 horas de mano de obra directa. El nivel de producción estándar fue de 243.750 horas de mano de obra directa. Los SIF reales ascendieron a la suma de 5.920.000 pesos. Con esta información se pide lo siguiente: realizar la aplicación de los SIF a la producción, contabilizar los SIF reales y determinar las variaciones. Bien, procedemos entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio, calculando como primera medida nuestros SIF aplicados. Ya sabemos, SIF aplicados es el resultado de multiplicar un nivel real de producción por una tasa estándar. Recordemos, la tasa estándar es la misma tasa predeterminada. Tasa estándar igual a los SIF presupuestados sobre el nivel de producción presupuestado. Esos SIF presupuestados los vamos a determinar despejando nuestra fórmula presupuestal, que es igual a la ecuación de la línea recta y igual a A más B por X, en donde tenemos entonces que nuestra fórmula presupuestal la representamos en unos SIF fijos de 6 millones de pesos más una porción variable de 1.5, todo ello multiplicado por un nivel de producción presupuestado, en este caso las horas de mano de obra directa presupuestadas. Por lo tanto, el presupuesto de SIF es igual a los 6 millones más 1.5 por el nivel de producción presupuestado, que fue 244.500 horas de mano de obra directa. Con eso tenemos unos SIF fijos de 6 millones de pesos más
unos CIF variables de 366.750 pesos, con lo cual obtenemos el presupuesto de CIF a ese nivel de producción presupuestado por valor de 6.366.750 pesos. Esos 6.366.750 pesos los reemplazamos en el numerador de nuestra tasa estándar y lo dividimos sobre nuestro nivel de producción presupuestado, que es de 244.500 horas de mano de obra directa, con lo cual tenemos una tasa estándar de 26.04 pesos por cada hora de mano de obra directa. Nuestro nivel real de producción, 242.000 horas. Por lo tanto, tenemos unos CIF aplicados que equivalen a 242.000 horas de mano de obra directa por la tasa estándar de 26.04 pesos por hora de mano de obra directa. Horas con horas se van. Nos quedan unos CIF aplicados de 6.301.680 pesos. Como lo comentamos anteriormente, que en nuestra contabilización de los CIF, contabilidad de costos estándar, nuestra cuenta de costos de producción CIF queda registrada ya no con los mismos CIF aplicados, sino con los CIF estándar. Veamos que los CIF estándar resultan de tomar un nivel estándar de producción multiplicado por la tasa estándar. El nivel estándar hace referencia a nuestras horas estándar. Por lo tanto, hagamos un paréntesis en estos momentos y vamos a explicar de dónde resultan esas horas estándar. Acordémonos de la contabilización de la mano de obra, de los cálculos que realizamos para registrar la mano de obra en costos estándar. Hemos dado como supuesto una hoja de especificaciones estándar por un producto que pasa por dos operaciones o dos procesos, en cuyo caso en la operación 1 ese producto consume 5 horas de mano de obra directa a un costo de 250 pesos la hora, dato que no es representativo en estos momentos. La operación 2 hay un consumo de 10 horas de mano de obra directa por cada producto, cuyo costo estándar está estimado en 195 pesos por hora. Tenemos una producción del mes que asciende a 18.000 unidades, de las cuales se terminaron 15.000 y quedaron en procesos 3.000, las cuales se encontraban al 75% de la operación 1 y al 25% de la operación 2. Pues recordemos que las horas estándar se calculan con base en una producción equivalente. ¿Y cómo hacemos para determinar esa producción equivalente? Tomamos las unidades terminadas por la operación 1, que son las 15.000 unidades. Recordemos que cuando una unidad está terminada, una producción está terminada, está al 100% de los tres elementos del costo, y en cuanto a mano de obra, estará al 100% tanto de la operación 1 como de la operación 2. En ese orden de idea tenemos que 15.000 unidades al 100% equivale a 15.000. De esas 3.000 unidades que quedaron en proceso, nos dice que están al 75% de la operación 1, es decir, que solo han consumido el 75% de esta operación. 3.000 unidades por el 75% equivale a 2.250 unidades equivalentes, para un total de 17.250 unidades en la operación 1.
que según la hoja de especificaciones estándar nos está diciendo que cada unidad consume 5 horas de mano de obra directa en dicha operación 1 para un total de 86.250 horas estándar. De igual forma procedemos a determinar las horas estándar de la operación 2, iniciando con el cálculo de las unidades equivalentes. 15.000 terminadas al 100%, nos da 15.000 unidades equivalentes. 3.000 en proceso al 25%, nos da 750 unidades para un total de unidades equivalentes de la operación 2 de 15.750. Según nuestra hoja de especificaciones estándar, cada unidad consume 5 horas de mano de obra directa para un total de 157.500 horas estándar en la operación 2, las cuales sumadas a las horas estándar de la operación 1, las 86.250, nos da el total de horas estándar de 243.750. Bien, ya sabemos entonces de dónde resultan esas horas estándar, nuestro nivel estándar. Recordemos que los CIF estándar es la resultante de un nivel estándar por la tasa estándar, a diferencia de los CIF aplicados, que fue la resultante de un nivel real por la tasa estándar. Procedemos a despejar nuestra fórmula para determinar los CIF estándar. Nivel estándar 243.750 horas por nuestra tasa estándar 26.04 pesos por hora de mano de obra directa. Tenemos entonces que horas con horas se van para que nos arroje un total de CIF estándares de 6.347.250 pesos. Una vez hemos determinado tanto los CIF estándar como los CIF aplicados, procedemos a realizar los registros contables. Con un registro de débito a costos de producción CIF, por concepto de esos CIF estándares, que ascendieron a 6.347.250 pesos. Y un registro crédito así aplicados, por concepto de esos sí aplicados, que ascendieron a 6.301.680 pesos. Como podemos observar, no hay partida doble, la cual la completamos mediante un registro de naturaleza crédito a nuestra cuenta variación de eficiencia. Esa variación de eficiencia representa la eficiencia productiva, la cual igualmente la podemos representar o determinar mediante la fórmula que vemos a continuación, en donde decimos que variación de eficiencia es igual a las horas estándar menos las horas reales por la tasa estándar, en donde tenemos 243.750 horas estándar menos 242.000 horas reales multiplicadas por nuestra tasa estándar de 26.04 pesos. Observen ustedes que una producción que teníamos estimado hacerla o realizarla en 243.750 horas, realmente la elaboramos en 242.000 horas. Nos ahorramos, miremos la diferencia, nos economizamos 1.750 horas, lo cual indica que fuimos eficientes en la labor productiva. Esas 1.750 horas multiplicadas por esa tasa estándar nos da esa variación de eficiencia favorable de 45.750 pesos. Procedemos con el registro de nuestros CIF reales, los cuales se dice
que ascendieron a 5.920.000 pesos. Lo llevamos débito a nuestra cuenta SIF Control. Y como contrapartida, un crédito a nuestra cuenta varias por el valor de 5.920.000 pesos. Bien, igualmente cerramos los SIF aplicados frente a los SIF reales con un registro de débito a nuestra cuenta SIF aplicados por valor de 6.301.680 pesos y un registro crédito a nuestra cuenta SIF Control por exactamente el mismo valor de los SIF reales de 5.920.000 pesos. De este cierre resulta una diferencia, esa diferencia es la que vamos a denominar variación neta. La variación neta, a su vez, se va a descomponer en dos variaciones, que son variación de presupuesto y variación de capacidad. Vemos que esa variación neta nos va a dar 381.680 pesos favorable y la vamos a descomponer como mostraremos a continuación. Miremos de dónde, cómo resultan o cómo determinamos tanto la variación de presupuesto como la variación de capacidad. Diciendo que la variación de presupuesto es igual a los SIF presupuestados a nivel real menos los SIF reales. Recordemos que la variación de presupuesto nos indica el manejo que hicimos de ese presupuesto de costos indirectos de fabricación asignados para un periodo determinado. Y resulta de comparar los SIF presupuestados versus los SIF realmente ejecutados. Pero nuestra fórmula nos dice SIF presupuestados a nivel real menos SIF reales. Y la variación de capacidad que nos representa la utilización de la capacidad de planta instalada, que es igual a unos SIF aplicados menos los SIF presupuestados a nivel real. En sendas ecuaciones vemos dos datos que no los habíamos determinado antes. Son los SIF presupuestados a nivel real, puesto que en la primera ecuación conocemos el valor de los SIF reales, que saben ascendieron a 5.920.000 pesos, y en la segunda ecuación conocemos el valor de los SIF aplicados. Más desconocemos los valores de los SIF presupuestados a nivel real. ¿Qué significa SIF presupuestados a nivel real? Es reexpresar nuestro presupuesto de SIF, pero ya aplicado a un nivel real de producción. ¿Por qué tenemos que efectuar este tipo de conversión? Lo tenemos que hacer debido a que cuando vamos a determinar nuestra variación de presupuesto, comparamos los SIF presupuestados versus los SIF realmente ejecutados. Pero recordemos que los SIF presupuestados que habíamos determinado se presupuestaron a un nivel de producción presupuestado, mientras que los SIF reales, por obvias razones, se ejecutaron a un nivel real de producción. No podríamos comparar unos SIF que están dados a un nivel de producción presupuestados versus unos SIF que están dados a un nivel real de producción. Por esa razón, tenemos que elaborar un presupuesto de SIF, pero aplicado a un nivel real de producción. Por esa razón, vamos a tomar igualmente los SIF fijos y le sumamos los SIF variables, pero reexpresados al nivel real de producción, para obtener SIF presupuestados a nivel real igual a 6 millones de pesos como SIF fijos más 1.5, que es el factor variable, multiplicado ya no por el nivel de producción presupuestado, sino por el nivel real de producción. 6 millones más 1.5 por ese nivel real de producción, 242.000, nos da que los SIF presupuestados ascienden a
6.363.000 pesos, en donde tenemos unos SIF fijos de 6 millones y unos SIF variables de 363.000 pesos. Habiendo determinado nuestros SIF presupuestados a nivel real, que era la incógnita que no nos permitía despejar la variación de presupuesto y la variación de capacidad, tenemos entonces que la variación de presupuesto es igual a 6.363.000 pesos, valor de SIF presupuestados a nivel real, menos los SIF reales de 5.920.000 pesos, para un resultado de 443.000 pesos, que nos arroja la variación de presupuesto, un resultado positivo, lo cual se traduce en una variación de presupuesto favorable y que vamos a llevarla al crédito de esa misma cuenta. Tendremos una variación de capacidad al despejar nuestra fórmula por valor de 61.320 pesos, variación de capacidad que nos dio desfavorable, puesto que nos arrojó con un signo negativo, de tal forma que cuando la registremos la vamos a llevar con un movimiento débito a nuestra cuenta variación de capacidad. Procedamos entonces con los registros contables de nuestras variaciones. Recordemos que cerramos la cuenta de SIF aplicados con un registro débito por 6.301.680 pesos y cerramos nuestra cuenta SIF reales con un registro crédito a SIF control por valor de 5.920.000 pesos, lo cual nos arrojó una variación neta por valor de 381.680 pesos, que se descomponen en variación de presupuesto y variación de capacidad. Pues como tuvimos una variación de capacidad desfavorable y por lo tanto la contabilizamos con un registro débito a esa cuenta de variación de capacidad por valor de 61.320 pesos, y como tuvimos una variación favorable de presupuesto, la cual registramos en nuestra cuenta variación de presupuesto por valor de 443.000 pesos. Y allí la diferencia entre estas dos cuentas tenemos nuestra variación neta de 381.680 pesos. Con esto concluimos el registro contable de los costos indirectos de fabricación en nuestra contabilidad de costos estándar. Vemos cómo resultan tres variaciones: la variación de eficiencia, que nos indica la eficiencia productiva; la variación de presupuesto, que nos representa la utilización del presupuesto; y la variación de capacidad, que nos representa la utilización de la capacidad de planta instalada. De esa forma, mis estimados estudiantes de contabilidad de costos predeterminados, hemos realizado los registros contables y todo el tratamiento que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación en nuestra contabilidad de costos estándar. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.